Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, abrimos esta agenda informativa de Nuestra América para ir más allá de la noticia. En Perú se ha escrutado a las 10 de la mañana de hoy el 76% de las urnas de los comicios presidenciales, donde Keiko Fujimori lidera el conteo con un 17%, seguida en el segundo lugar por Rafael López Aliaga, que tiene el 13%. En tercer lugar se encontraría Jorge Nieto con un 12%. Todavía no se conoce un pronunciamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, que a propósito, su director Piero Corbeto, junto a Ricardo Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, acude en esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas logísticas registradas en las elecciones generales que se realizaron el pasado domingo, con extensión para el día lunes. Keiko Fujimori esperará un rival para este balotaje del 7 de junio, si se mantiene esta tendencia apretada de empate técnico, pero ha reiterado Keiko que la gran derrotada ha sido la izquierda. El enemigo es la izquierda, y de acuerdo a estos resultados del conteo, pues ellos no estarían en la segunda etapa. Asistencia técnica Tony Simón, producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas, César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, acuerda, primero, disponer que respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana. Perú amaneció hoy en una situación inédita. Una elección presidencial que no cerró del todo el domingo y que tuvo que extenderse por fallas logísticas en varios centros de votación. Eso, por sí solo, ya retrata el nivel de fragilidad que pareciera institucional que vive el Perú. Más de 27 millones de peruanos estaban convocados a votar en una contienda marcada por fragmentación histórica de 35 candidatos y un voto profundamente disperso y una ciudadanía agotada por años de crisis política, corrupción e inseguridad. Con el conteo parcial avanzado, Keiko Fujimori aparece ligeramente por delante, seguida muy de cerca por Rafael López Aliaga, mientras otros candidatos se mantienen en la pelea. Nadie está ni remotamente cerca del 50%, así que todo apunta a que habrá un balotaje de nuevo el 7 de junio. Para entender qué está pasando realmente en Perú y qué podemos esperar de aquí al 7 de junio, conversamos hoy con Henry Rafael desde Lima, Perú. Señor Henry, bienvenido a Nuestra América. Muy buenas tardes a todas las Américas y un saludo especial para ustedes. Gracias, señor Henry. ¿Cuál es la lectura más seria del resultado parcial en las elecciones presidenciales en Perú? Y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para nuestro país, porque, como lo señalé en el debate, el enemigo es la izquierda. Bueno, principalmente la derrota de la izquierda en el Perú, los partidos que salieron con las banderas de la izquierda han sido ampliamente superados por los partidos de la derecha y por los partidos del centro. Faltará aún, sin embargo, conocer con exactitud quién es el que pase a la segunda vuelta, pero por los conteos rápidos de una de las encuestadoras, por lo menos, que es la más seria, Datum, y por la muestra representativa, todo apunta a que estaríamos entrando a un proceso de segunda vuelta entre la candidata, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Aún así, si esto no se diera, solamente para terminar la idea, lo que hay aquí es un voto que ha dispersado a las fuerzas políticas a tal punto de que tenemos candidatos que han pasado a segunda vuelta como lo has mencionado.
poco más del 15%, que para un proceso presidencial es bastante bajo. Y hablando de apellidos, pues no es menor y siempre llama la atención Fujimori, apellido Fujimori. ¿Qué le dice a usted que la señora Keiko Fujimori vaya en este momento arriba? ¿Cómo la ve con relación a esa futura elección en junio 7 junto al siguiente candidato que pase a esa segunda vuelta? El país ya ha empezado a cambiar. Sí, bueno, Keiko Fujimori tiene una posición bastante expectante. Las segundas vueltas en el Perú y en el mundo en general son historias distintas, ¿no? Las primeras rondas, más aún en un país como el nuestro, donde hemos pasado por un proceso con 35 candidaturas presidenciales, es lógico que tenemos micropulverizadas las votaciones entre tantos candidatos. Sin embargo, la segunda vuelta ofrece un nuevo espacio, porque estamos hablando solamente de 2 contendores, y Keiko Fujimori tiene tres fortalezas, ¿no? La primera fortaleza es el legado de su padre, que en la zona norte del Perú es muy fuerte, la gente quiere y recuerda con cariño a su padre. El segundo es que ella ha empezado a construir una marca propia a partir de su personalidad y su personaje, eso es indudable, y ya hay gente que vota por Keiko Fujimori, no necesariamente por el legado de su padre Alberto Fujimori. Y en tercer lugar, es que de alguna otra forma estamos viendo la caída de estos ídolos de barro que se construyó o que construyeron algunos grupos de izquierda, a personajes que eran como incólumes y que poco a poco han ido cayendo. Uno de ellos es el exfiscal que justamente la puso en cárcel. Y entonces ella, como lo ha mencionado en varios momentos, todas las personas que le han ganado las anteriores elecciones han ganado con el sentimiento antifujimorista, pero que en el proceso del paso del tiempo han terminado en prisión acusados de corrupción, con lo cual el mensaje para la ciudadanía es: ellos que me acusaron y tanto hablaban de que nosotros éramos el grupo corrupto, terminaron siendo los corruptos encarcelados, mientras que yo tuve que pasar cárcel y después demostrar mi inocencia en esos mismos procesos judiciales, lo cual un poco que pone en valor su candidatura frente a la ciudadanía, que va a tener que decidir probablemente, esperaría yo que fuese así, contra otro personaje de derecha como el señor Rafael López Aliaga. Lo cual es totalmente absurdo, más que absurdo, es ilegal. Aquí no se ha permitido que abra pues 13%, es 13 veces más que lo normal. Yo diría que es un caso de fraude electoral único en el mundo. Ni Maduro, en su peor momento, hizo esto en Venezuela. Estamos hablando con el señor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú para Nuestra América, haciendo el análisis de lo que está aconteciendo en las elecciones en el Perú. Le tengo una pregunta también que pues, la gente hoy se hace en Nuestra América. ¿La verdadera sorpresa del día es este resultado electoral o lo que aparentemente es o fue un desorden logístico que obligó a extender la votación? Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí, mira, me gustaría hablar de un desorden logístico, pero aquí estamos hablando probablemente de hechos mayores, ¿no? El hecho más vistoso ha sido, por supuesto, que haya zonas de la capital de la ciudad, que están en un rango de interacción de 20 a 30 minutos desde la sede política, organizativa, económica y financiera del país. En ese rango ha habido cerca de 200 mesas de votación que no fueron habilitadas, afectando a más de 60.000 ciudadanos. Eso fue gravísimo, eso nunca se ha visto en el Perú, pero no es lo único ni lo peor. Es que en muchos casos las mesas de votación se abrieron pasadas o llegadas las 2 de la tarde. Y eso originó que gente que había ido a votar muy temprano, entre las 8 de la mañana y 12 del mediodía, por ejemplo, no votaron. Y por supuesto no regresaron a votar ante la incertidumbre de saber si iban a poder hacerlo o no. O básicamente porque ya no quisieron volver. Sí. A pesar de que el voto es obligatorio. Pero entonces, señor Henry, yo le hago una pregunta puntual, porque ¿hasta qué punto este arranque accidentado golpea la credibilidad del proceso electoral y la confianza del resultado? Frente a la ciudadanía, muchísimo. El proceso está afectado y la gente está a la expectativa. Por eso es una situación aún de incertidumbre de cuál va a ser el resultado final. Porque si en el resultado final se denotara
que ha habido una afectación en el voto de alguno de los candidatos, voy a ser mucho más claro y directo, si se ha habido una afectación, como todo se puede prever en el voto de Rafael López Aliaga, porque justamente este candidato es el que tiene la gran mayoría muy, muy alta, ¿no? Con una diferenciación muy alta en Lima, es el primero en Lima, versus todos los otros candidatos, ¿no? Y entonces que se haya afectado las mesas de votación de las ciudades donde a él están dando el voto mayor, y si esto afecta, y como estamos viendo que está muy parejito todo, y pasa un candidato de izquierda, creo que esto podría generar una situación caótica a la cual esperamos no llegar. Perú lleva años en crisis política. ¿Qué está fallando realmente? ¿El problema ha sido el presidente o el Congreso? El problema ha sido los partidos políticos que han gobernado desde el Palacio de Gobierno y desde el Congreso de la República. Creo que esta suerte de componenda política que hemos vivido entre el Congreso de la República y los gobernantes que han habitado el Palacio de Gobierno han sido el cóctel, ¿no?, más peligroso, el cóctel nocivo del cual hemos estado viviendo los peruanos en los últimos 20 años. Y creo yo de que podríamos estar empezando, a pesar de esta incertidumbre y la crisis política que todavía tenemos, empezar a vivir una nueva etapa, en vista que también el nuevo Congreso de la República, correcto, aparentemente estaría conformado por 6 fuerzas políticas y solo 2 de ellas serían de las que sobreviven de todas las fuerzas políticas que han estado gobernando el Perú. Con lo cual estaríamos hablando de una regeneración del sistema político partidario. Latinoamérica, no solamente Perú, pero en Latinoamérica hay elecciones este año en otros lugares como Colombia. En su opinión, ¿esto es un problema solo de Perú o es un reflejo de América Latina, estas elecciones tan convulsionadas? No, creo, no solamente de América Latina, creo que en el mundo en general, los Estados Unidos han tenido elecciones convulsionadas también. Creo que en el mundo estamos viviendo un proceso, primero, de desencantamiento. La ciudadanía tiene un desencanto por su sistema político, por sus representantes, y eso lo hacen notar en los procesos electorales. Segundo, Latinoamérica también está pasando por un proceso de desencantamiento de las izquierdas, de los pensamientos de izquierdas. Entonces, estamos viendo candidaturas de centro o de centro derecha empezando a emerger. Y además creo que lo que también está sucediendo en Latinoamérica es que los partidos políticos están envejeciendo, por decirlo así, y solo aquellos que tienen la capacidad de reformularse, repotenciarse y rehacerse están manteniendo un tipo de sobrevivencia, porque en general estamos viviendo una suerte de muerte lenta del sistema partidista, ¿no? Así es. Señor Henry, para ir concluyendo en 40 segundos, el 7 de junio puede traer una estabilidad, digamos, larga o más bien incertidumbre en quien sea que termine siendo el presidente de Perú. Y la pregunta, reitero, es, o haciendo referencia a la reciente historia, pues, de los constantes cambios de presidente que ha vivido Perú. ¿Este sí es el presidente que cumplirá su término o, en su proyección, cómo ve ese resultado del 7 de junio? Creo yo que si el 7 de junio tenemos a 2 candidatos que realmente representan la voluntad popular y no quede un indicio, una desazón de que esto ha sido no un fraude, no voy a usar esa palabra, pero una situación en la que se haya afectado la voluntad popular, yo creo y asumo con esperanza que estaríamos en la posición de poder quizás empezar un nuevo estilo y un nuevo modelo político que nos permita tener un gobierno de 5 años en su totalidad. Pero si es que sucede esta irregularidad y de pronto no tenemos a los 2 candidatos que tienen la mayor cantidad de votos y el mayor respaldo popular y de pronto se filtra un personaje incluso de izquierda radical, creo que las cosas, la crisis política del Perú se prolongaría muchísimo más. Hablábamos con el señor Henry Rafael del Instituto de Comunicación Política del Perú, presidente de esta institución, periodista en vivo desde Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros en Nuestra América. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Nuestra América.
Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al Día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Tina Díaz. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Bienvenidos a las noticias como son. Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Quiero decirles que se vuelve hasta fácil hacer todo lo que estamos haciendo cuando uno está acompañado por un equipo de gigantes como el que me acompaña a mí. Y avanza Nuestra América. Hacemos un recorderis sobre un escándalo de las campañas de desinformación pagadas por Rusia en América Latina. Pero hoy nos queremos detener en uno de esos puntos geográficos donde ha sido muy acuciosa, incisiva, diríamos, y reiterativa estas pretensiones. Y hablamos de Argentina. Por eso hacemos contacto con el doctor Ricardo José Ferrer, asesor de Seguridad Nacional del gobierno argentino, exdirector nacional de inteligencia criminal de ese país y un experto notable del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Buenos días y buenas tardes a los que estén escuchando también de esta zona. Un gusto escucharlos. Doctor Ferrer, investigaciones periodísticas han desenmascarado estas sofisticadas estrategias rusas para desacreditar el gobierno de Javier Milei específicamente y por ahí, obviamente, extender su influencia en la región. ¿Qué cerebros que ya están identificados como la compañía y la SDA, la Social Design Agency, están trabajando en este propósito desleal en contra de lo que es el gobierno del presidente argentino? Bueno, en este momento se está realizando una investigación en manos de la justicia argentina. Esa información surgió a partir de un medio periodístico. No hay que ser apresurados en tomar conclusiones o análisis, pero nos permitimos pensar de que puede ser también una maniobra distractiva, puesto que en la República Argentina ha cambiado el gobierno hace unos años, tiene encontradas con los intereses de Rusia, que no actúa en forma solitaria, sino en forma complementaria con Irán y con China, por cierto, y que cambiar un gobierno implica en todo, y en el mejor de los casos, y en el más efectivo, terminar con el soft power en términos de Joseph Knight y el hard power, ¿no? Es decir, aquellos en los que está combinado coercionado. Sin embargo, cuando hablamos del soft power, dada la capacidad de influencia cultural, de narrativas, comunidad política afín, periodistas afines, es lo que mucho más cuesta y lo que probablemente no solamente implique un margen de actuación mayor, sino también por donde se quieren hacer creer que están replegados o que por el solo hecho de hacer una denuncia fueron descubiertos y se terminó y quedaron limitados a eso. Sí. Sin embargo, el margen de acción, no solamente en Argentina, por ser un país muy importante en términos energéticos y geopolíticos, y que además tiene una posición y ha tenido una posición muy coincidente con la alineada de los Estados Unidos y Europa para defender a Ucrania, ha sido objeto de, como bien habló, y todo a partir de una filtración, supuesta filtración
Bueno, el gobierno de Milei no solamente recibió al presidente Zelensky a su toma de posesión y la inauguración de su mandato, sino que también ha participado de cumbres en Suiza en favor de Ucrania, de modo tal que ahí hay puntos de encuentro y de disputa con los intereses de Rusia. De modo que Rusia tiene un gran margen de acción, no solamente en medios, sino simpatías en la academia, ya sea desde el mundo woke, como también de la extrema derecha nacionalista, en la que ve con buenos ojos y hasta una narrativa de defensa ante una probable acción de la OTAN. Su incursión, ellos ni siquiera hablan de ataque, sino de acto defensivo contra el terrorismo de Ucrania. Inclusive las palabras acá es lo que valen más. Sí. De modo que hay un contexto por el cual el gobierno de Milei fue atacado y también por el cual ellos buscan ser vistos como que están neutralizados y limitados. Y cuando hablamos de la compañía, no hablamos sino de una parte del grupo Wagner, de mercenarios, que es una división, un departamento que se dedica a hacer operaciones de contrainteligencia digital a muy bajo costo. Hablamos de que esta operación, según el propio cable filtrado, es de $280,000. Imagínense Doctor Ferrer, el Digital News Association como tal es el que hace estas revelaciones y afirma que a través de la cadena estatal RT en español, el Kremlin habría pagado a 1,000 influencers, periodistas y creadores de contenido. Y es que hay un abanico de frentes de ataque, las infiltraciones a los medios, el uso de la inteligencia artificial, el alquiler de estos influencers y los mismos espías rusos en territorio argentino. Es realmente una desesperación, un afán, un fin último, el propósito de desdibujar la imagen de Milei de parte del Kremlin. Bueno, sin lugar a dudas, Milei no les cae para nada simpático, que cuando afirma tajantemente que su apoyo acérrimo a la defensa del Occidente y particularmente al frente ucraniano, donde hay argentinos, desde luego, que no son enviados por el gobierno, pero que, dada la comunidad ucraniana en Argentina, que es una de las más grandes del mundo, están en el frente. Pero también en Argentina hay una de las comunidades más grandes de rusos, pero también en Argentina existen muchos discípulos de Dugin, que es uno de los principales ideólogos intelectuales de Putin, de modo tal que confluyen con el peronismo, tanto por derecha como fuerza derivada del nacionalismo católico, como también por la izquierda, el propio peronismo en sus vertientes más cercanas, como la del kirchnerismo, cercanas al plan de la América Grande, de América Unida, de bolivariana. Por eso es que Sputnik News, RT, como también Telesur y C5N en Argentina, junto con otros streamers, generan contenido transmedia, lo replican y después, una vez que hacen una entrevista y hacen un highlight de las principales dichos, y que pueden ser los títulos abstractos, lo toman como forma de motivación narrativa para la propia militancia de la academia y distorsionar no solamente mensajes en contra de Milei, sino de política interna, porque mezclan, por ejemplo, que uno de los mensajes era que Argentina apoyaba a Ucrania, pero también recortaba gastos en las universidades públicas, ¿no? De donde ellos tienen, por ejemplo, actúan con sus cátedras rusas, con sus fuerzas a través de lo que fue la histórica cadena del Partido Comunista, que naturalmente responde a China, pero tiene su simpatía con los cubanos y con los rusos. Y acá estamos hablando de un país que tiene bases como la de Neuquén, de los chinos, que no tiene ninguna innovación en práctica, puesto que imagínense que en Cuba ya existía desde los años 60 la torre de control de Lourdes para todo el espectro de radiovisión que actualmente habían emplazado la Unión Soviética y actualmente utilizan los chinos. De modo que acá estamos viendo una complementariedad entre países que hoy disputan un área de interés y que están limitando el accionar de los Estados Unidos en lo que, según la nueva
estrategia de seguridad nacional y hemisférica los puede limitar en su capacidad de incidencia e influencia maligna y autoritaria. Sin embargo, también hay que destacar que justamente utilizan todos mecanismos liberales y democráticos que esos países no podían utilizar, como el toma de universidades, protestas callejeras, grafitis y expresiones por las que en Rusia, en China o en Irán estarían detenidos y hasta con pena de muerte. Sí. Y más lejos también el sumum de esto se ha dado en la consagración de esta serie de Americans en los Estados Unidos, que fue editada entre otras por Netflix, y que en Argentina tuvo una situación similar. Como usted bien nombró, yo fui director nacional de inteligencia criminal y fue mi equipo el que desagregó y monitoreó y dio a conocer esa situación, que no simplemente se limitaba a un matrimonio que fue recibido por Putin, que tenía hijos que nunca sabían que iban a ser, que tenían padres rusos, sino que es una red mucho más grande que sigue en funcionamiento y monitoreada. Doctor Ferrer, nos quedan 2 minutos, pero queríamos también hacer también el llamado a través de su experiencia, porque ¿qué nivel de impacto real podría tener estas acciones en la opinión pública y en la estabilidad política de un país, de un gobierno, cuando también se ha sabido que, por ejemplo, el informe hablaba de la clonación de medios conocidos, los expertos de alquiler y los llamados también influencers que son agentes conscientes? ¿Qué piensa usted en esta reflexión? Bueno, hay agentes conscientes y otros inconscientes y otros por simpatía. Lo concreto es que, y principal, es que estamos hablando de autocracias que les molesta la democracia y que buscan comodidad para su accionar, y que lo que buscan es hacer ruidos y corroer la legitimidad de un gobierno que puede tomar acciones que desde luego son antipáticas o tomadas como encontradas con su estrategia de expansión y su mirada al mundo, que por más que hablan de que es multipolar y hablan en contra de campañas antinazis, en el caso de Ucrania todos sabemos que en Ucrania hay un presidente judío que nada tiene que ver con el nazismo, justamente. Uh-huh. Lo que sucede es que probablemente buscan desacreditar a la democracia y sus representantes legítimos y tensionar instituciones para que estas colapsen. Y ahí, generando caos, les aumenta su margen de actuación en un país como la Argentina, que geopolíticamente tiene, junto con Chile, la seguridad del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, pero además el paso bioceánico más importante en el caso de un conflicto bélico. Sí. En 30 segundos, doctor Ferrer, ¿cómo recomendarle a nuestra audiencia en nuestra América el estar al tanto, cómo protegerse y distinguir entre información legítima y contenido manipulado o financiado por actores externos? Bueno, fíjese que ese es un punto en el que ellos han desarrollado muchas fortalezas y a muy bajo costo. Rusia trabaja a corto plazo, China a largo plazo e Irán según sus operaciones, pero todos concatenados y complementariamente. Y hasta se han hecho de los y financiado las famosas chequeadoras de información. Entonces uno busca una información, inclusive con voluntad de ver si es cierta o no, y la propia chequeadora falsificando forma parte del engaño y de la maniobra de la operación. Simplemente ver los diarios de prestigio, los periodistas de prestigio y estudiar los temas. Y ser muy responsable y trabajar a conciencia y no dejarse llevar por impactos que simplemente son amarillismo y que tiendan a desacreditar acciones de un presidente a los efectos de morigerar sus acciones y que deba perder legitimidad y derivar en el cambio de eje, ¿no? Pues agradecemos al doctor Ricardo José Ferrer, asesor de Seguridad Nacional del gobierno argentino, es director nacional también de inteligencia criminal en ese país, por atender el llamado de Nuestra América para revisar este caso de Argentina como una de las operaciones de guerra informativa más grandes de Rusia en la región para tratar de desacreditar al presidente Javier Milei. Será hasta una próxima, doctor Ferrer. Un gusto escucharlos. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Y así terminamos esta entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Cada semana aquí lo esperamos, su amigo César Grajales y Ricardo Espinosa. hasta pronto. Hasta pronto. Muy pronto en Nuestra América. Un abrazo.